salmo de hoy, el Salmo 16. Ahora vamos, y acompáñenme por favor a la predicación del Día del Señor, que está en el libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 2. Libro de Zacarías, en el capítulo 2, hoy estaremos viendo la tercera visión de Zacarías, el hombre con el cordel de medir. Zacarías capítulo 2, verso 1 al 13, y a medida que lo vayamos encontrando nos ponemos de pie para leer todos juntos este capítulo 2 del libro de Zacarías. Zacarías capítulo 2, verso 1 al 13. Leamos todos juntos. Entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije, ¿a dónde vas? A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Me respondió, cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Escúchenme, huyan de la tierra del norte, declara el Señor, pues yo los dispersé por los cuatro vientos del cielo, declara el Señor. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de su ojo. Yo alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Amén. Oremos. Dios Padre, nos encomendamos delante de su santa presencia, suplicando y rogando que nos hables a través de tu santa palabra. Te ruego, Dios mío, que su palabra nos instruya, que su palabra nos redarguya, que su palabra, Señor, nos afirme y nos permita ir conociéndole más y más. Le ruego, oh Dios Santo, que si hay alguno entre nosotros que no ha nacido de nuevo, por la santa obra del Espíritu Santo, tú, Señor, lo regeneres si es tu santa voluntad. Por amor de tu santo nombre, que tu palabra sea prosperada en esta tarde. Que su palabra sea oída, Señor, con temor y temblor. Que con reverencia podamos estar en este culto del Día del Señor, escuchando su santa palabra. Señor, abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Señor, se lo suplico y se lo ruego porque
tenemos hambre de su palabra, porque necesitamos, Señor, de ella, para que tú seas glorificado y exaltado por encima de todas las cosas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, se lo rogamos, oh Padre. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Estamos viendo este hermoso libro de la Biblia, el libro de Zacarías. Este ya es el 11º de los profetas que hemos estudiado en esta iglesia cristiana Bástate mi gracia. Hemos llegado ya a lo largo de 3 años al profeta número 11, que es el profeta Zacarías. ¿Qué significa Zacarías? Zacarías significa Jehová recuerda. 2 meses después de la predicación de Ageo, de la profecía de Ageo, le toca hablar a Zacarías, quien les recuerda a los israelitas por medio de estas visiones que Dios sigue siendo fiel a su pacto, que Dios restaurará a su pueblo, pero que este pueblo debe cambiar de actitud. Este pueblo debe experimentar lo que es ese arrepentimiento para vida por la obra del Santo Espíritu de Dios. Este pueblo debe conocer, como lo vimos anteriormente en la primera visión, que Dios desea restaurar a su pueblo. Es el deseo de Dios que proviene de Él mismo, que anhela que este pueblo sea restaurado. Por medio de aquella primera visión de los caballos le muestra el control soberano que Dios tiene por encima de todas las cosas. Y no solo le muestra el control soberano, sino que también le muestra el propósito de restauración que tiene hacia su pueblo. En la segunda visión que pudieron ver la semana pasada, era esa visión de los artesanos o de los carpinteros, los cuales venían con el fin de derrotar a esos 4 cuernos que habían asolado al pueblo de Dios. Con eso pudimos aprender de que no solo Dios desea restaurar a su pueblo, sino que Dios también desea mandar a los carpinteros para derrotar a aquellos cuernos, a aquellos reyes que habían destruido sin piedad al pueblo de Dios. Dios quiere mostrarle a este pueblo que su dominio y su control está por encima de todas las cosas. Pero no solo eso quiere mostrarle a este pueblo, sino también su deseo de habitar en medio de ellos. Su deseo de volver a habitar en medio de ellos. Por eso ese proceso de arrepentimiento, por eso ese proceso de restauración, porque ellos deben estar santificados para estar delante de un Dios santo. En su contexto, debemos comprender que el pueblo de Israel había detenido la obra. Y se había detenido la obra de la reconstrucción del templo porque los enemigos de Dios se habían levantado. Y el pueblo con esto no encontró otra mejor idea que empezar a artesonar sus casas, que empezar a dedicarse a sus propias vidas y a dejar de lado la reconstrucción del templo. El templo es un símbolo importante para el antiguo pacto, porque era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Ellos no debían partir por las murallas. Lógicamente, todo reino partiría con reconstruir sus murallas. Pero ¿qué es sus murallas? ¿Qué es su defensa si Dios no está en medio de ellos?
Por eso, más importante que artesonar sus casas, más importante que rodearse de muros, su importancia principal era que Dios habitase en medio de ellos. Era que Dios habitase en aquel templo. Por eso en esta tercera visión del hombre con el cordel de medir, Dios les mostrará que Él desea, es su deseo, habitar en medio de su pueblo. Veremos, en primer lugar, la visión es que Dios desea habitar en medio de ellos. En segundo lugar, veremos que Dios les ordena a huir de Babilonia para que Él pueda habitar en medio de ellos. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios cantará porque Dios habita en medio de su pueblo. Esos 3 puntos estaremos viendo con respecto al deseo de Dios de habitar en medio de este pueblo. Comenzaremos con la visión que está en este capítulo 2. Debemos señalar que es la tercera visión. Y dice así: entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano. Y le dije, este es Zacarías, le pregunta y dice, ¿a dónde vas? Y él dice, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Me respondió, cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven y dile. En esta visión se puede identificar a este hombre como un joven. Y este joven tiene buenas intenciones, porque él ha hecho caso a lo que ya Zacarías anteriormente había dicho en el verso 16 del capítulo 1, el cual dice así, por tanto así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Sabemos que el cordel sea tendido en un lugar significa la herencia que Dios tiene para su pueblo. Y este joven, en esta visión, había tomado esa iniciativa de ir a medir esta ciudad, de ir a medir a esta heredad de Dios. De buena manera lo hace este joven, porque no solo está recordando lo que Zacarías en su contexto inmediato le había dicho, sino que también lo que por boca de Ezequiel, lo que por boca de los profetas se había dicho. Los límites de Israel serán tan grandes, serán tan inmensos, que no tendrán comparación ni siquiera con el Reino Unido que tuvo Israel en su momento. Porque Dios dejaría caer su cordel. Dios les mostraría cuán grande es la heredad que les daría a ellos. Por eso le llama la atención a Zacarías en esta visión, le llama la atención que este joven vaya a medir Jerusalén, pero había un ángel, ¿cierto? Que era el ángel que a él le mostraba y le mostraba la explicación de las anteriores visiones. Pero a su vez ves que, como lo pudo ver la vez pasada en la visión, ¿cierto? El ángel de Jehová venía y como que lo interrumpía y le decía las cosas más claramente. Ahora, es importante señalar que nuevamente este ángel se hace a un lado para que se le pueda comunicar de qué se trataba esto. Y dice el verso 3, cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a ese joven y dile. Se le necesitaba mostrar a este joven con urgencia en esta visión de que la heredad que Dios tenía para su pueblo, que el alcance del reino que Dios tenía para su pueblo era inmedible. Era algo tan más allá de la imaginación de las personas que no era necesario medirlo, porque era inmenso.
De tal manera que se le decía, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Muchas veces se cree que aquellos fieles del Señor, como lo veíamos en el libro de Malaquías hace un tiempo atrás, es un pequeño remanente de los que temen al Señor. Los libros muchas veces señalan de que es un remanente, una pequeña fracción de un total de personas que está ahí sirviendo al Señor. Pero para nuestra sorpresa, el pueblo de Dios no es algo pequeño, sino que tanto en el libro de Apocalipsis como en este mismo libro de Zacarías se habla de una multitud incontable de hombres. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, era un pueblo ganadero, por lo cual en esta comparación Zacarías dice que no solamente Israel debía ser edificada sin muros por la inmensidad de personas que estarían en este reino de Dios, sino que también le dice la cantidad de animales que lo siguen. Es decir, el ganado que ellos tenían, la prosperidad que tendría este reino era sin comparación. Este joven debía entender esto, y Zacarías, que estaba contemplando todas estas cosas, debía tener en claro de que el reino de Dios es abundante, de que el reino de Dios está compuesto por una multitud de personas que le temen. Esto era motivo de esperanza, porque en su contexto ellos están reedificando algo que está en el suelo. Prosperidad y un momento próspero no es algo que se vea como en un futuro tan cercano. Recuerde que está todo en el suelo. Ganado y prosperidad no es mucho lo que tienen, y si eso usted lo compara con la cantidad de personas que regresó del exilio, era solamente un puñado de personas, y como lo veían los de a su alrededor, era solamente un puñado de judíos queriendo seguir una palabra que en la antigüedad se le había dicho. Pero este pueblo, a través de esta tercera visión, y Zacarías, el profeta, debía convencerse de que ese pequeño grupo de personas resistiendo ahí representa una multitud tan grande que aquella ciudad no necesitaba muros, de que su prosperidad sería tan grande que no tenía comparación con el ganado que poseía. Pero la riqueza de este pueblo no se hallaba en la gran multitud de personas, ni en la gran multitud de ganado, sino que su valor, la gloria que la ciudad posee, es que Dios habitaría en medio de ellos. Recuerde, dice, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Hay un antes y un después en la profecía. Recuerde cuando Ezequiel puede ver que la presencia de Dios abandona el templo. Lo que resultó en que Dios discipline a su pueblo por 70 años y todo el templo fuera destruido y toda la ciudad fuera reducida a escombros. Pero ahora ellos tendrían más que una prosperidad temporal. Ellos tendrían mucho más allá que una gran cantidad de personas sirviendo a Dios. Ellos tendrían a Dios morando en medio de ellos. Esta figura del muro de fuego y de la gloria de Jehová con ellos. Si usted lo nota, nosotros, cierto, estamos utilizando la Biblia de América, pero se da cuenta cuántas veces la palabra Señor está en totalmente mayúscula.
Es cierto, nos llama la atención. Es cuando uno ve este texto, es algo que nos llama la atención. Porque lo hemos dicho, Jehová, Yahvé, o Señor, aquí nos está transmitiendo el pacto, la relación pactual que Dios tiene con su pueblo. Entonces esto tenía mucho que decir. Dios volvería a tener esa relación de pacto con su pueblo. Recuerde que ellos habían invalidado el pacto. Ellos lo habían quebrantado, ellos habían recibido esta disciplina y habían sido dispersados. Pero Dios los volvería a reunir. Porque por sola gracia, Él permitiría que ese pacto siguiera estando con ellos. Que las promesas de Dios solo por gracia siguieran estando con ellos. Me gusta mucho esa figura de una muralla de fuego en derredor, porque eso les hace recordar lo que ellos vivieron en Éxodo. Por ejemplo, en Éxodo 14, 19 y 20, habla de que el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos, es decir, era como ese muro que cubría su retaguardia. Y dice, la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba Israel. Y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Esta figura de esta muralla en derredor no es otra cosa más que la protección que su pueblo tiene. Es una protección infranqueable ante la peor potencia mundial que pudiese estar al acecho. La preocupación del pueblo no debía ser en cómo nos vamos a proteger. El pueblo debía preocuparse y decir, debemos levantar este símbolo que representa que Dios habita en medio de su pueblo. Y eso debe ser la esperanza más grande que un israelita tenía. La esperanza más grande de la iglesia es que Dios habita en medio de su pueblo. Y sabemos que esta iglesia del Antiguo Testamento debía impregnarse y entender de estas cosas. ¡Cuán grande refugio es Dios para su pueblo! Esto traería una gran esperanza para ellos. Esta visión, por muy corta que es, tiene mucho que decir. Es tan rica en significado. Es tan rica en transmitir esa esperanza para el pueblo del pacto. ¡Cuán grande refugio es nuestro Dios! ¿Acaso Dios no ha estado con su iglesia a través de los siglos de esta forma? ¿Acaso, por más que han querido destruirla, por más que han querido exterminarla, acaso ese muro de fuego que la protege, la ha desamparado algún día? Sabemos que no. Sabemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Como el Evangelio de Mateo capítulo 16 que citaba nuestro hermano Claudio, sabemos que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Es decir, la iglesia no está en una posición de defensa, sino que está en una posición de ataque. Por eso este reino es algo que avanza, no es algo que se detiene. Es importante señalar, amados hermanos, que este reino es algo que produce, no algo que mengua. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Está en el Rey soberano de la iglesia, en Cristo y solo en Cristo? Porque la preocupación de los israelitas estaba en otra parte. Estaba en artesonar sus vidas, en arreglar sus vidas. Estaba en sus proyectos.
y estaba en protegerse de lo que se podía avecinar con sus propias fuerzas. Pero quiero decirte hoy, hermano, ¿dónde está tu seguridad hoy? ¿Confías de que ese muro de fuego, de que esa protección infranqueable de Dios aún sigue estando en su pueblo? Esta declaración de la protección de Dios y de su gloria no es algo nuevo. Aún Isaías podía decir en el capítulo 4, verso 5, en parte de ese verso, sobre todo esto estará la gloria del Señor. Porque nuevamente se lo reitero, el valor del pueblo, la gloria del pueblo no iba a consistir en la multitud y en el gran ganado que poseían, ni siquiera en los muros que ellos levantarían, sino que la gloria de este pueblo es que Dios, lo importante de este pueblo es que Dios habita en medio de ellos. Esto es lo que a veces no entendemos de esas personas que se enfocan en la prosperidad en las iglesias. No entienden que la gloria y lo más importante es que Dios esté con nosotros. Eso es lo que entendieron los cristianos a lo largo de la historia. Eso es lo que entienden nuestros hermanos que están en persecución, que aunque lo pierdan todo, o como dice el libro de Hebreos, aunque sufran el despojo de sus bienes, ellos con gozo lo resisten. Porque la gloria del pueblo de Dios no consiste en las cosas que posee, sino que consiste en que Él habita en medio de ellos. Aún en este libro de Isaías 25:1 dice, en ese día se cantará en Judá este cántico, fuerte es nuestra ciudad, por muros y ante muros Dios le puso salvación. La iglesia no es una iglesia derrotada, es una iglesia militante, es una iglesia triunfante por medio de Cristo. Por eso, hermano, si hay algo que los discípulos debieron ser una y otra vez animados por Cristo, es que no temieran hombres de poca fe. Es que pusiéramos nuestra confianza en que el valor de la iglesia es que Él habite en medio de su pueblo. El pueblo de Dios debía seguir con la reconstrucción del templo. Si bien este templo era ese símbolo que iba a apuntar a Cristo y apunta a Cristo, ellos debían hacerlo de igual manera. Ellos debían comenzar por ese templo, porque eso representa de que ese pueblo tenía el mayor protector que alguien puede tener, que es a Dios mismo. Pero, ¿qué debía entender el pueblo? Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero, ¿qué es lo que una y otra vez se hablaba en el pacto? Estamos en el libro de Levítico en nuestra lectura y nos habíamos dado cuenta de eso. Casi cierto ya en el tema del término de este libro. Vemos cómo los sacrificios debían ser santos, cómo los sacerdotes debían ser santificados, cómo los sumos sacerdotes debían ser santificados, cómo las ofrendas que ellos presentaban debían ser santificadas, cómo cada una de las cosas que ellos ofrecían una y otra vez se les demandaba, sean santos porque yo soy santo. Sí, Dios habita en medio de su pueblo, pero el corazón de ese pueblo, ¿dónde debe estar? Si no en su Dios. Esta visión pareciera en este capítulo 2, del verso 1 al verso 5, pareciera terminar de manera abrupta. Pero no es que la profecía, esa visión termine ahí. Ahora que conoce Zacarías esta gran verdad de que Dios desea habitar en medio de su pueblo, ahora de que Zacarías conoce que el valor que tiene este pueblo es que Dios habita en medio de ellos. Ahora, ¿el qué debe ser? Como fiscal
del pacto. ¿Qué debe hacer a él sino preparar al pueblo? Porque este pueblo debía santificarse. Porque el corazón de los que habían regresado y el corazón de muchos israelitas que habían sido expatriados, que habían sido dispersados, todavía se hallaba en un lugar, Babilonia. Ahora Zacarías necesita aplicar este mensaje. Y es lo que los siguientes versos harán, desde el verso 6 en adelante. Él necesita ahora aplicar este mensaje. Yo sé que Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero en primer lugar, para que Dios habite en medio de ellos, ellos deben estar santificados. Ellos deben huir de Babilonia para que Dios habite en medio de ellos. Veamos lo que dice el verso 6. Ahora que Zacarías entiende, él va rápidamente y dice: escúchenme, huyan de la tierra del norte, declara el Señor, pues yo los dispersé por los 4 vientos del cielo, declara el Señor. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Luego de hablar este mensaje al joven, ahora este mensaje va precisamente aplicado a la audiencia original. Para eso, en primer lugar, debemos entender que históricamente a este tiempo de Zacarías ya Babilonia había caído, porque ellos habían regresado. Pero ¿qué es Babilonia sino un símbolo que nos acompañará a lo largo de las Escrituras? Usted podrá ir a Apocalipsis 18 y se habla nuevamente de la caída de la gran Babilonia, y esta misma exclamación de huir de aquel lugar sigue resonando. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ezequiel sigue mostrando y deja ese mensaje a los israelitas cómo ellos deben huir de Babilonia. Babilonia había sido destruido. Pero Babilonia era un símbolo de aquellos que pretenden vivir fuera del gobierno de Dios. Babilonia era entendida, y como lo vemos en la Escritura, como Sodoma, como Egipto, como el mundo. Para que Dios habite en medio de su pueblo no debía haber una comunión con Babilonia. No debía haber una comunión con el mundo. Barry Webb, el director de estudios del Antiguo Testamento de la Universidad Teológica de Moore, Australia, comenta lo siguiente. Como el apóstol Pedro exclamó, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Así Zacarías, por medio de este mensaje, expresa esa misma realidad en términos de peregrinaje a Sión. Si no huyes de Babilonia y vienes a Sión, no hay forma que pueda escapar de la destrucción. Se fija cómo figurativamente analiza aquí Barry Webb del comentario andamio de Zacarías, y él puede analizar lo siguiente. Así como Pedro dijo que no hay salvación fuera de Cristo, así aquellos que en su peregrinaje no abandonen Babilonia y no vienen a Sión, no pueden escapar de la ira de Dios. Eso lo entendió John Bunyan en el progreso del peregrino. El caminar del cristiano debe ir en dirección a Sión, abandonando Babilonia, abandonando Sodoma, abandonando el mundo. Más adelante el apóstol Juan haría este mismo llamado a huir de Babilonia, símbolo de aquellos que están contra Dios y su pueblo. Si bien ellos entienden que por disciplina de Dios fueron dispersados, ellos entienden una cosa, de que el mismo Dios que los dispersó es el mismo Dios que los volvería a reunir. Es el mismo Dios que les haría el llamado
a que regresaran a su pueblo. Ellos deben regresar al único lugar seguro. La Biblia es clara en mostrar que había israelitas que se rehusaban en volver del exilio a causa de la comodidad que ellos tenían. Usted puede leer, por ejemplo, el libro de Esther y puede ver que todavía hay israelitas que aún no regresan. Puede encontrar testimonios bíblicos en el Antiguo Testamento que hay muchas personas que aún no quieren regresar porque se sienten cómodos en Babilonia. Se sienten cómodos y han sido hasta seducidos por las cosas de este mundo. Apocalipsis 18 se hace ese llamado a escapar de Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? ¿Y cómo puede interferir para que Dios habite en medio de su pueblo? J.K. Bill, en su comentario de Apocalipsis 18, dice lo siguiente: el poder de seducción de Babilonia es seguramente tan poderoso como en tiempos antiguos. Entenderemos que tras esta fachada de lujo y comodidad está escondida inseguridad. En última instancia, la morada de demonios. Es decir, para algunos Babilonia representa seguridad, comodidad. Babilonia y las cosas de este mundo no es solamente, ¿cierto?, ese texto aplicable cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y dice no te juntes con ese amigo, con ese compañero. Esto es mucho más profundo que eso. ¿Dónde está tu corazón? Si Dios habita en medio de su pueblo debe guardar una cosa: su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón sigue estando en Babilonia? ¿Dónde está tu corazón, iglesia? Está en la comodidad de este mundo. Está en esa fachada de lujo que lo único que hace es aparentar una falsa seguridad que no tiene. Quizá hay muchas cosas que creemos tener estable en este mundo, pero eso no es nada, hermano, si Dios no habita en medio de su pueblo. El pueblo de Dios debe entender que la apariencia de este mundo pasa, que no debemos estar centrados en buscar las cosas de este mundo, las cuales perecen. Nuestra mirada debe estar en buscar ¿a quién? El reino de Dios. Nuestra mirada debe estar en el reino de Dios. Nuestra mirada debe estar en buscar la justicia de Dios. Debemos estar enfocados en vivir para su gloria y no para nuestra gloria, porque Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero su pueblo debe estar en santificación. Tengo una pregunta para ti, oh iglesia. ¿Estás cómoda en Babilonia? Entiende de una vez, no hay salvación ni escapatoria en ella, porque el juicio de Dios se aproxima. Huye de la seducción de Babilonia. Huye de esa falsa seguridad que ella te entrega. Porque tu seguridad, tu confianza, como decía el devocional, debe estar en la roca que es Jesucristo. Y que esa roca sea donde tú habites, porque Él habita en medio de su pueblo. Ellos debían escapar. Y debemos escapar de la seducción de Babilonia, porque Dios destruirá a todos los que estén ligados a ella. Ya que Babilonia, que representa al mundo, a lo que se opone a Dios y a su pueblo, ha hecho algo terrible. Se comenta aquí en el libro de Zacarías capítulo 2, en el versículo 8 dice, ¿por qué deben escapar?
Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que toca a la niña de su ojo. Yo me alzaré mi mano contra ellas y seré despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Si hay algo que nos enseña este sentido figurado, es que el ojo es una de las partes más frágiles que el ser humano tiene. Y si hay algo que quiere marcar el que toca a su pueblo, toca a la niña de su ojo, lo que quiere mostrar en un nivel de sensibilidad tan grande, es que un pequeño daño al pueblo de Dios es algo que le enfurece en gran manera. Es algo que causa una ira justa tan inmensa que nosotros no podemos dimensionar en algún tipo por ser algo tan grande. Esta es una fuerte expresión del amor que Dios tiene por su iglesia. Es tanto el furor que se enciende de parte de Dios que enviará a Cristo por segunda vez para dejar caer el terror sobre sus enemigos. Este mismo profeta Zacarías describirá de una manera terrorífica este juicio. Dice Zacarías 14:12, esta será la plaga que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca, y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano del uno se levantará contra la mano de su prójimo. Es una horrenda expectación de juicio. Es un gran pánico que invadirá a los enemigos del pueblo de Dios, comparados de manera simbólica como pudrir su carne estando ellos aún de pie y pudrir las cuencas de sus ojos. Simbólicamente, si nos imaginamos esto, es algo sumamente terrorífico y tremendo. Pero esto es lo que pasa con el que toca al pueblo de Dios, que lo daña de la manera más débil posible. Eso para Dios es algo tremendo. Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero este pueblo debe entender que debe huir de Babilonia en primer lugar. Esto será señal y evidencia que Dios por medio de su Cristo ha sido enviado para habitar en medio de su pueblo. Sería aquel cumplimiento que en Isaías 7:4 dice que Emmanuel sería Dios con nosotros, Dios habitando en medio de su pueblo. Sigue diciendo el verso 9, yo alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Ellos lo entienden con claridad y deben entenderlo con claridad. Dios no enviará a un ángel a hacer este trabajo. El Hijo de Dios, cuando regrese por segunda vez, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y vendrá a traer un terror, una expectación tan grande de juicio, como dice Hebreos 10:26, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los enemigos de Dios tendrán que experimentar cuán grande es el juicio, del cual el Salmo capítulo 2 dice que ojalá que no se enoje el Hijo, porque su ira se inflama de pronto. Por eso son bienaventurados los que en Él confían. Son bienaventurados los que en Él confían. Ahora que entendemos que la figura de Cristo está detrás de todo esto,
podemos unir por qué es tan importante de que ellos reconstruyeran el templo. Porque ese templo, ¿a quién simboliza? Sino a Cristo, morando con su pueblo. Dios desea habitar con ellos. Por eso el verso 10 dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti. Este no es un ángel. Este es el mismo Cristo diciendo que va a habitar en medio de su pueblo. Pero piensen en el contexto de la audiencia original. Ellos están en medio de escombros, con unos muros destruidos, un templo a medio levantar, solamente estaban los cimientos. Sus casas estaban artesonadas, sí, pero ante todo ese escenario era algo desesperanzador. Y piense que Dios le dice que ahora, aunque ellos no han visto, pero ahora ellos debían cantar de júbilo y debían alegrarse. Oh, hermano, si quizás estás desanimado, muchas personas intentan desanimar y dicen, pero llevan predicando tantos años que el Señor viene, ¿a dónde a venir? Es que los cristianos tienen puesta su mirada en que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero eso hay que creerlo. Hay que creerlo de tal manera que ahora nosotros debemos cantar con júbilo. Eso debe alegrarnos de tal manera que para ahora nosotros debe ser un motivo de alegría. Y cuánto más si nuestro Cristo ya ha venido. Y cuánto más desde que su venida ha sido una realidad para la iglesia. Cuánto más debe ser un motivo de gran alegría para nuestras vidas el que Él habite en medio de nosotros. Esto provoca el cántico de júbilo del pueblo de Dios. Porque no solo ellos tendrían prosperidad y seguridad, eso pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano de que sus enemigos serían destruidos. Porque nada se compara con que Dios habite en medio de su pueblo. Eso para usted debe ser más que suficiente, aún en los peores momentos de su vida. Su suficiencia debe estar en que Él está con usted. De que Él habita en medio del pueblo de Dios. ¿Sabe que yo no entiendo lo que hoy pasa con las personas que componen una iglesia, con la membresía? En la antigüedad, que una persona fuera excomulgada de la iglesia, que no pudiera entrar ni participar de la cena del Señor, era lo más terrible para una persona. Hoy en día las personas se autoexcomulgan y piensan y se toman tan liviano el no congregarse, se toman tan liviano estas cosas, hermanos, no entendiendo el trasfondo de lo que esto significa. ¿Qué estoy comunicando con mis actos? Huye de Babilonia. Huye de Babilonia. Si quieres que verdaderamente Dios habite. Otros, de manera individualista, han seguido esta misma tónica y han dicho, yo soy la iglesia. Qué mentira diabólica es esa. Porque Dios habita en medio de su pueblo. Dios envía, según el Salmo 133, bendición y vida eterna a su congregación, a su pueblo. Estar fuera del pueblo de Dios no es una bendición, es una maldición. Entendamos esto, hermanos, digirámoslo. Dios habita en medio de su pueblo. Ya lo había mencionado Zacarías. En el capítulo 2, ahora en el verso 5, ya había mencionado de que Él volvería a estar con su pueblo. En el capítulo 8, verso 3, Él dice que volvería a Sión y estaría en medio de Jerusalén y Él iba a morar con ellos. Esto no era algo que se había cumplido en los tiempos de ellos, pero el pueblo ya debía estar cantando esta gran verdad. Este pueblo ya debería estarlo viviendo como un hecho, porque las promesas de Dios no fallan. Ellos estaban
acostumbrados a adorar a Dios a través de símbolos y sombras. Pero con esto se les promete que esto ya no será así. Porque Dios habitaría ya con su tabernáculo en medio de su pueblo. Pero ellos, ¿qué debían? Seguir manteniendo el símbolo intacto. Ellos debían seguir manteniendo esta sombra de lo que había de venir, porque ese es un símbolo de esperanza. Siempre se ha dicho que para los pueblos los símbolos son importantes, porque tienen un trasfondo, porque tienen esperanza para el pueblo. Así para el pueblo de Israel el templo era algo esencial. Y si ellos iban a regresar para solamente vivir en esa tierra, eso no sirve de nada. Eso no iba a ser duradero. Ni siquiera era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él quiere habitar en medio de su pueblo, y eso se los dijo a ellos desde un principio. Eso es lo que quiere de su pueblo. El templo era un símbolo de una realidad aún más excelsa. Dios habitaría en medio de su pueblo a través de un mejor y más esplendoroso tabernáculo, como señaló Ezequiel en el capítulo 40, 41, 42 y 43. Ese templo. Por eso ellos se desaniman rápido. Recuerden cuando estaban echando los cimientos, había un dolor de los ancianos porque no era semejante al templo de Salomón, pero entiendan una cosa, ellos también tenían en mente lo que había dicho Ezequiel, y ya echando los cimientos uno ya dice, eso no se va a parecer en nada. Pero ese símbolo es importante porque representa el templo más excelso, más inmenso, más grande, sin comparación, ni siquiera comparable con el templo de Salomón. Porque ese tabernáculo, Cristo, el Hijo de Dios hecho carne, es lo más preciado que la iglesia tiene. Es Cristo Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en quien la iglesia, es decir, el cuerpo de creyentes nacido de nuevo, está unida a Él como su cuerpo. Pero no solo eso, porque estamos hablando en un contexto israelita, en el antiguo pacto, pero mire lo más grandioso que sigue diciendo en el verso 11 ahora. Zacarías 2:11 dice, y muchas naciones se unirán al Señor. Es decir, por eso no debe ir joven a medir esa ciudad. No hagan ni tal de ir a medir a esa ciudad, porque esto es tan grande. El pueblo de Dios es tan inmenso. Como Juan lo vio y dijo, es una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación. Fíjese, a veces cuando se ve la iglesia, se ve como un grupito, personas que están ahí, a diferencia de las personas que se reúnen en el estadio, viendo un cantante, una cosa así, se pareciera algo ínfimo. Y muchas veces eso tiende a desanimarnos, pero entendamos, hermanos, que el pueblo de Dios es una multitud inmensa que nadie puede contar. La iglesia del Señor es algo grande. Grandes promesas trae Dios. Y permite que su pueblo pueda impregnarse de estas realidades que para la iglesia del Antiguo Testamento eran futuras, pero para nosotros son realidades presentes. Porque Cristo Jesús, el Señor y el Salvador de la iglesia, ha permitido con su venida que las promesas del siglo venidero irrumpan este siglo. Y que aún en este siglo podamos ver estas realidades de que de toda tribu, lengua y nación, aún hay personas que siguen sirviendo al Señor. El profeta declaraba que muchas naciones se unirían a Jehová. Recuerde, al Señor, con mayúscula. ¿Y esto qué significa? ¿Se unirían a Él? Tenemos el nombre de Jehová, ¿cierto, Señor? Se unirán a Él. Jehová, ¿qué representa? El Dios del pacto. Es decir,
Estas personas, estas naciones se unirían en pacto con Dios. Sé que ellos no serían como personas que estarían externas, sino que serían parte del pueblo de Dios. Esta realidad que Zacarías estaba diciendo era una realidad muy profunda. Esto confirmaba lo que ya Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12, 2 al 3, que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los israelitas se habían vuelto tan nacionalistas que pensaban que todo esto era para ellos y solo para ellos. Ignoraban estas grandes verdades que Dios había prometido a su pueblo. No solo Génesis lo dice, sino que Isaías en el capítulo 60, del verso 2 al 4, lo ratifica. Dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazo. Qué gran y preciosa realidad nos ha traído este nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un motivo de gran gozo que hayamos sido injertados en esa vida verdadera. Es tan precioso estar unido a Cristo, que es una realidad que nosotros muchas veces no estamos meditando y no estamos de alguna manera dimensionando, no nos estamos impregnando de esto. Ahora entiende por qué el llamado era: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión. Ahora entiende por qué ellos debían huir de Babilonia. Ahora entiende por qué ellos debían tener su mirada en Dios, en el Dios del pacto. Como anteriormente dijimos, todos deben venir a aquel que vino de la tribu de Judá, un israelita. A nuestro Señor Jesucristo, pues fuera de Él no hay seguridad, fuera de Él no hay salvación. Y cuán maravilloso, es decir, como el apóstol Pablo citando a Oseas dijo en Romanos 9, 24 al 26. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la no amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es motivo de gran gozo que Dios habite con su pueblo, que está compuesto tanto por judíos como por gentiles. Por eso el llamado es para ti: ven al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ven con fe y confía en la vida perfecta de Jesús. Porque si confías y pones la fe en esa justicia perfecta de Cristo, toda su justicia será transferida a tu cuenta, será imputada a ti. Y todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido cargados por Cristo en la cruz, por lo cual eres justificado. Pero ¿quién ha provocado esto sino el Santo Espíritu de Dios que nos ha regenerado? Oh, qué preciosa verdad. Ven con fe, porque solo por gracia somos salvos. Solo por la gracia de Dios. Canta de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor.
Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Culmina y dice, el Señor poseerá Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. El pueblo de Dios es el lugar más seguro que puede hallar en la tierra. No hay otro lugar más seguro donde alguien pueda estar, que es donde Dios habita en medio de su pueblo. No solo eso, es importante, amados, porque Dios se ha levantado de su santa morada. La disciplina sobre su pueblo ya había terminado. Ahora ellos, solo por la gracia de Dios y por el amor que tiene hacia ellos, Él volvería a tener misericordia. Por lo cual toda carne, ¿qué debía hacer? Debía guardar silencio. Es decir, nada se puede oponer a que Dios habite para siempre en medio de ellos. Nada. Juan Calvino comenta y dice, aquí hay un sello de toda la profecía. El profeta ensalza altamente el poder de Dios para que los judíos aún no duden o teman con respecto a las cosas inciertas. Él dice que todo lo que había declarado hasta ahora era indudable. Es decir, por eso el mundo debe callar, porque nada se puede interponer a esta gran verdad que Dios había prometido para su pueblo. Porque Dios expondría su poder para socorrer a su iglesia y eliminar cualquier obstáculo que pudiera haber. Nada se puede interponer entre el amor de Dios por su iglesia. Por eso es de tanta seguridad y tan grande seguridad de que Dios habita en medio de su pueblo. Y desde que hemos estado unidos a Cristo, ahora somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Tal así que somos conocidos como el cuerpo de Cristo, el lugar donde Dios habita. Es a donde, en medio de su pueblo. Por favor, acompáñeme a Oseas 2:18 al 20 y leamos todos juntos. Libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 2, verso 18 al 20, se pone de pie, por favor, para que leamos todos juntos. Oseas 2, 18 al 20. Oseas, capítulo 2, verso 18 al 20. Leamos todos juntos con fuerza, amados hermanos, con ánimo. Vamos a leer al Señor. Oseas capítulo 2, verso 18 al 20. Leo en el nombre de Cristo. Leamos juntos. En aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Amén. Qué preciosa unidad tenemos en Cristo. Porque si hay algo que nos permite, si hay algo que permite la existencia de la comunión de los santos, es la unidad que tenemos primeramente con Cristo. Qué precioso es cómo es esa unidad, esa habitación de Dios con su pueblo, es algo tan íntimo, tan precioso.
Por eso canta de júbilo, oh pueblo de Dios. Canta de júbilo por lo que Dios, por el deseo que Dios tiene de habitar por medio de Cristo en medio de su pueblo. Conclusión. Él habitaría en medio de su pueblo y no solo eso, Él sería su muro, sería su protector, de tal manera que nadie podría acercarse a dañar a su pueblo de manera que lo quieran hacer desaparecer. 2. Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero la responsabilidad de nosotros es huir de Babilonia, ya que debemos entender que la apariencia de este mundo pasa. No debemos estar centrados en buscar las cosas de este mundo, las cuales perecen. Nuestra mirada debe estar en buscar el reino de Dios y su justicia, en vivir para su gloria. ¿Estás cómodo en Babilonia? Entiende de una vez, no hay salvación ni escapatoria en ella para el juicio de Dios. Huye de Babilonia y su seducción. 3. Cristo Jesús habita en medio de su pueblo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es en Él en quien la iglesia, el cuerpo de creyentes nacido de nuevo, está unida a Él como su cuerpo. Pero no solo eso, Él está reinando soberanamente y ha permitido que las promesas del siglo venidero irrumpan en este siglo. 4 y último, como Él habita en medio de su pueblo, no duden o teman con respecto a las cosas inciertas. Él dice que todo lo que había declarado hasta ahora era indudable, porque Dios expondría su poder para socorrer a su iglesia y eliminar cualquier obstáculo que pudiese haber. Él desea habitar en medio de su pueblo. Vamos a cantar al Señor este hermoso Salmo 48, porque es grande, grande es el eterno Señor. Cantemos. Salmo al Señor, Salmo 48. Búsquelo, mi hermano, con tranquilidad, póngase de pie, cante con júbilo, cante con alegría al Señor, porque este salmo tiene mucho que ver con lo que hemos visto hoy. Dios desea habitar en medio de su pueblo. Salmo 48, cantémoslo con fuerza, cantémoslo con entendimiento también, amado hermano. Grande es el eterno Señor, de alabanza es merecedor, en la ciudad del gran Dios nuestro, y en su imponente monte santo, hermosa elevación es el monte de Sión, toda la tierra se goza al ver la grande y hermosa en los costados del norte la ciudad del Rey.
en tu eterna fidelidad. Cuando estamos adorando en medio de tu templo santo, según tu nombre, oh Dios, así es tu gran amor, hasta el fin de la tierra. Muy llena está tu diestra de tu excelsa justicia, que nos colma y beneficia. Y mucho se alegrará Sión, monte de la santidad. Las hijas de Judá de gozo se exaltarán por tus juicios. Con reverente temor caminad alrededor de Sión, la ciudad sagrada. Por vosotros sea rodeada, y contar todas sus torres, sus muchos lugares fuertes. Considerad con atención la poderosa protección de su arte puro y despacio. Contemplar sus muchos palacios. De todo esto que veis, fielmente lo contaréis, y lo habréis anunciado a los que aún no han nacido. Generación venidera, que lo ha de guardar sincera, porque este magnífico Dios, oh, si ese es nuestro gran Dios, eternamente y para siempre, nos guiará más allá de muerte. Alégrese mucho en Sión, alégrese mucho en este monte de la santidad, en donde Dios habita en medio de su pueblo. Por favor, hermanos, inclinen su rostro para recibir la bendición de nuestro Señor, la bendición de nuestro amado Dios. Dios Padre, nos encomendamos delante de su presencia para rogarle que bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que guardes a tu pueblo y que tengas, Padre Celestial, misericordia de tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, que posiciones tu mirada sobre tu pueblo, Señor. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y nos dé paz. Te ruego, Padre Celestial, que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados, en Cristo Jesús. Que tengan un feliz término de día del Señor.